Buenos días, muy buenos días. Poderoso Jesús. Fanny, buenos días, Dios te bendiga, mi hija. Espero que haya descansado. Teresita, buenos días. Dios te bendiga. Muy buenos días a todos los que se conectan en esta mañana. Luceneida, Dios le bendiga, muy buenos días. Ana, Dios te bendiga, mi querida. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Disciplinas Libertadoras. Agradecemos al Señor en esta mañana que podamos estar transmitiendo. Linda, Dios te bendiga, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Otro día más, otra oportunidad más que Dios nos da en esta mañana. Amén. Hilda, Dios le bendiga, muy buenos días, bienvenida. Zuli Martínez, qué bueno que estás ahí. Hoy vamos a hablar bajo el tema cuando el espíritu se rompe, cuando nos rompen el espíritu. Zulmín, Dios te bendiga, qué bueno que estás ahí, muy buenos días. Qué bueno que estás ahí, Zulma. Me alegro que te hayas conectado en esta mañana. Bien, Dios le bendiga a todos en esta mañana. Nos gozamos y le agradecemos al Eterno que en esta mañana podemos levantarnos, compartir una palabra. Nitza, Dios te bendiga. Compartir una voz de alerta bajo el tema en esta mañana cuando nos rompen el espíritu. Cuando nos rompen el espíritu, cuando nos rompen el alma. Y en esta mañana, ¿verdad? Le vamos a dar una connotación un poquito diferente. Pero agradecemos al Señor en esta mañana que podemos compartir esta palabra con ustedes, que ha ministrado mi vida grandemente, me ha puesto en alerta. Y todo lo que Dios me ministra y me quebranta y me desnuda delante de Él, me gusta compartirlo con todos ustedes, conforme el Señor lo ponga en mi corazón. Miss Angie, good morning. Muy buenos días a todos. Vamos a orar rápidamente para así entrar rápidamente a compartir esta palabra en esta mañana cuando nos rompen el espíritu o el alma. Cuánto me ha ministrado esta palabra. Hacían días que el Señor la había puesto en mi corazón y había estudiado y había orado acerca de ella. Inmediatamente llega algo en mi corazón y el Espíritu empieza a tratar conmigo. No me gusta traerlo rápido porque nuevamente, ¿verdad? Hay que llevar todas las cosas a la Escritura. Pero en esta mañana pues era el día que Dios había determinado que compartiéramos esta palabra. Así que yo estoy segura que va a ser de bendición para su vida. Así que comparta este video en esta mañana. Póngalo a hacer a watch party para que otros puedan verlo, sus amigos, ¿verdad? Y conocidos puedan recibir esta palabra en esta mañana. Damos gracias a Dios por todo lo que está sucediendo. Dile a Dios te bendiga, hija, buenos días. Espero que ya hoy te vayas a la casa y que estés bien. Oramos en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Este es el día que tú has hecho y por tanto nos vamos a gozar en él. Te reconocemos, Eterno, en esta mañana. Reconocemos y gritamos a los cuatro vientos que tú estás en tu trono, que nadie te ha movido, que sigues, Señor, rigiendo la tierra y todo lo que en ella hay. Gracias, gracias, amamos tu soberanía. De tú no haber estado con nosotros, ya las muchas aguas nos hubiesen cubierto. Y por eso en esta mañana, independientemente de dónde estemos o cómo estemos, te reconocemos. Tomamos una decisión. Alma mía, alaba a Jehová. Tienes que adorarle, independientemente de cómo te sientas, tienes que adorarle. Espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. En esta mañana me uno a todos aquellos que se conectan y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo traiga convicción y reparta conforme a cada necesidad. Que tú des revelación, Señor, porque solamente tú puedes revelar a nuestro espíritu lo que tú quieres hablar independiente a cada uno.
En el nombre poderoso de Jesús, siento que tu palabra es como una fuente. Gracias, que en esta mañana fluye esa fuente que sacia la sed de nuestras almas. En Cristo Jesús, Señor, nos encargaremos de darte la gloria. Amén, amén. Ok, entonces vamos a entrar en esta mañana y nuevamente o más adelante vamos a hacer referencia de la Escritura. Pero hace algunos días, quería compartir con ustedes, hace algunos días yo leí un artículo que me impresionó y empecé a meditar en él y empecé a pedirle al Señor que me ministrara, porque en el momento que lo leí me quebrantó. Y vi unas similitudes con la humanidad, con los humanos y con el pueblo de Israel. Usted sabe que yo soy pro pueblo de Israel porque por muchos años yo he dado Pentateuco y la historia del pueblo de Israel es fascinante y es lo que nos prepara para entender el Nuevo Testamento. Y aunque, ¿verdad?, ya nosotros no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia, pero hay algo que no cambia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y es la humanidad del hombre. La humanidad del hombre siempre ha sido la misma. A partir de la caída del hombre en el huerto del Edén, hay una sola humanidad. Y eso es lo que nos hace a todos iguales. ¿Verdad? Y hay muchas cosas, muchos factores que nos pueden hacer sentir que somos diferentes, como por ejemplo la clase social. Ahora mismo con todo lo que está sucediendo es por causa de la diferencia de color de piel, muchas cosas, los bienes que tenemos, muchos factores pueden hacernos sentir que todos somos diferentes. Pero si hay algo que ha hecho esta pandemia en este tiempo es mostrar a todo el mundo por igual, independientemente del país, la nacionalidad, el estado económico, el estado social, cualquier estado. La pandemia ha tenido un solo efecto en lo que es la humanidad. Nos ha afectado a todos por igual, todos fuimos privados de lo mismo y eso nos puso en un lugar donde pudimos entender humanidad es humanidad. La realidad es que tú puedes ser más culto que yo, pero la realidad es que los dos somos humanos. Y los dos tenemos las mismas fallas, las mismas tendencias, porque es humanidad. Es por esta bendita humanidad que Cristo tuvo que venir, ¿verdad? Y salvarnos, morir y dar la vida por nosotros. Reitero, ahora en el Nuevo Testamento no hay judío ni hay gentil, todos somos iguales, pero en cuanto a nacionalidad, no a humanidad. Cuando se trata de humanidad, seguimos estando en el mismo lugar. Todos batallamos con algo. En mi país dice que hay un refrán en mi país que da a entender que el que no hace una cosa, hace la otra. La realidad es que todos tenemos fallas. Todos tenemos una patita de la que cogíamos. Y eso es humanidad, ¿verdad? Son dichos que se dicen para hablar de lo que es la humanidad. Isaías, hijo, Dios te bendiga. Entonces, fíjese bien, cuando hablamos de la humanidad vamos a ver unos factores similares en todos los seres humanos, que no cambian. Ahí, ¿verdad? Hay diferentes conductas, diferentes estados sociales, económicos, diferentes colores de piel, diferente educación. Pero la realidad es que cuando a humanidad se refiere, todos, decía mi mamá, estamos cortados por la misma tijera, humanidad caída. Entonces, yo leí este artículo hace algunas semanas que me llamó la atención y empecé a estudiar y empecé a preguntar al Señor qué me quería enseñar a mí en esto que yo había leído. Y mire lo que dice el diccionario. Yo busqué esa definición en el diccionario de qué quería decir quebrar el espíritu, romper el espíritu. Y en otros artículos similares habla de romper el alma. Y me llevó a algo que no estaba relacionado, no hablaba del ser humano, sino que hablaba de animales. Y miren lo que dice. El término quebrar el espíritu se refiere a la dominación, que es la mayor de las crueldades del ser humano. Para dominar a un animal se le arrebata de todo lo que es,
de todo lo que posee y así se rompe su espíritu. Esto es una terminología. Lisette, Dios te bendiga, muy buenos días. Almida, buenos días. Evelyn, muy buenos días a todos. Esto es un término que se utiliza en la dominación de animales. Inclusive específicamente la dominación de elefantes. ¿Ha visto usted un elefante en estos grandes circos? Un animal como el elefante, tan enorme, tan fuerte, que con una sola pata pudiera matar yo no sé cuántos seres humanos más. Sin embargo, vemos la dominación de este animal al punto que su entrenador lo domina a hacer cosas que nadie pensó que un animal pudiera hacer. Y la manera que se lleva al elefante, un animal tan grande, tan fuerte, quiero destacar el punto de que el animal es un animal sumamente fuerte, que con su fuerza pudiera estar en control de yo no sé cuántos seres humanos, con una sola pata. Mas, sin embargo, un ser humano, su domador, llega a llevarlo a este punto de sujeción, de dominación, donde el elefante hace hasta lo que él no nació para hacer, como vemos en los circos. Y el método que el domador usa es la dominación. Ahora mire cómo llega a este punto y cómo lleva al elefante a llegar a ese punto. Georgina, Dios le bendiga, muy buenos días. Bendiciones para todos. Dice aquí que la técnica es muy usada especialmente para los elefantes y dice que en Asia se coge una cría de elefante, un elefante acabadito de nacer, y lo primero que se hace es que se le separa de su círculo familiar. Se le saca de al lado de la madre y de su círculo familiar y se aísla. Mire dónde comienza todo esto. Escuche bien en esta mañana y vaya tomando notas para que usted vea. Se le saca de su círculo familiar, se le ata a un árbol, se le deja solo, sin comida ni agua por muchos días. Después de dejarlo solo, sin comida y sin agua, que son necesidades básicas, entonces empiezan los golpes. Se le empieza a dar golpe y se genera el mayor temor. Yo no sé si las descripciones que yo estoy dando en esta mañana a usted le abren una ventana y lo lleva a pensar o a comparar lo que está pasando o lo que ha pasado durante tantos días de esta pandemia a nivel mundial. Porque si hay algo que ha hecho la pandemia es que nos ha puesto a todos en el mismo barco. Nosotros siempre utilizamos diferentes barcos para separarnos. Unos son ricos, unos son blancos, otros son de piel oscura, unos son estudiados, otros son analfabetas, otros, ¿verdad? Pero la pandemia logró ponernos a todos en el mismo barco. Todos estábamos teniendo las mismas necesidades, todos nos llegó el temor de alguna manera u otra, unos lo tomaron más que otros, pero todos en algún momento sentimos temor, la incertidumbre. Entonces fíjese como dice aquí, se le separa del círculo familiar, vaya identificando, se le ata, se le quita la comida, el agua por muchos días y después entonces empiezan los golpes. Y se genera el mayor temor y dolor posible. A este animal, que fíjese bien, es sensible porque está acabado de nacer y entra en su estado de pánico. Así se le moldea, arrebatándole todo. Y esta descripción de esta dominación a los animales, especialmente, ¿verdad? En este caso, al elefante se le llama quebrantarle el espíritu. Quebrantarle, hay otros que utilizan el término quebrantarle el alma. Y fíjese bien, reitero, se le priva de todo. Pero una de las primeras cosas antes de privarlo de todas las demás es extraerlo del círculo familiar. Se le separa del círculo familiar y se le lleva a la soledad. Ahora fíjese bien, después de varias semanas donde este animal llega a tener su espíritu roto porque está solo, tiene hambre, está en dolor, tiene frío, tiene sed, está débil, entonces aparece un hombre en su vida que empieza a tomar cuidado
y que no fue parte de este proceso de brutalidad. Aparece este hombre en la vida de este elefante y lo primero que hace es que, estando él sin fuerza, se acerca y lo libera de esa cadena donde lo amarraron. Lo libera. Recuerde bien que este elefante ha estado ahí sin compañía, en soledad, con hambre, con miedo, con dolor, y de momento aparece alguien que lo libera. Aleluya. Y que empieza a darle todo aquello de lo que se le privó. Empieza a dárselo, ¿verdad? Y se convierte en su ídolo. Fíjese bien, dice, desde ese momento ese animal sin espíritu ni fuerza será fiel al único ser de la tierra que le ha dado algo sin dolor. Así se crea ese vínculo entre el domador y el elefante. Y por eso usted ve en estos circos donde el elefante hace, siendo tan grande, siendo tan fuerte de naturaleza, se deja domar o dominar por un solo hombre y llega a hacer cosas para las cuales él no fue diseñado, porque el elefante no fue diseñado para hacer piruetas ni hacer ninguna de estas cosas. Xiomara, Dios te bendiga, buenos días. Mayra, Elizabeth, Sonia, Dios te bendiga, mi querida, mi saludo y respeto para ti. Entonces, fíjese bien, en este momento se crea ese vínculo entre ese domador y ese elefante. ¡Qué interesante! Amén. Muchos saludos. Entonces, fíjese qué interesante. A partir de ahí, ese animal será fiel, totalmente fiel a este domador, a pesar de todo lo que vivió, porque fue el que lo rescató. Ahora fíjese bien, yo leyendo y estudiando encontré de igual manera que cuando hablamos de seres humanos, y yo no sé si usted se da cuenta cuánto esto se asimila a los seres humanos, al comportamiento de los seres humanos. Y vamos a entrar ahí más o menos ya mismo. Pero yo estaba leyendo de igual manera en cuanto al ser humano un síndrome que se llama el síndrome de Estocolmo. Y es un estado psicológico donde de igual manera un secuestrador priva a otro ser humano de su libertad, ¿verdad? Lo priva y lo limita. De la misma manera que se hace en el proceso del elefante para romper su espíritu. En este caso, en el caso de los seres humanos, podemos usar este ejemplo donde un secuestrador le quita la libertad a otro ser humano, lo hace su víctima y lo limita de todas sus necesidades. Le infunde temor, lo priva de su libertad y hace cosas que lo infunden temor, lo debilita. Ahora, juntamente con quitarle la libertad, parece que esto de la libertad, tanto para los animales como para el ser humano, es sumamente importante y tiene un peso, tiene un papel sumamente importante en la conducta del ser humano y de los animales de igual manera. Entonces, fíjese bien, Jocelyn, Dios te bendiga, mi querida. Fíjese bien, en este síndrome de Estocolmo, cuando un secuestrador priva a otro ser humano, a su víctima, de la libertad y le infunde miedo, dice que en este síndrome la persona que le quita la libertad al otro, a pesar de que le quita la libertad y le infunde tanto miedo, de la misma manera empieza a mostrarle como hace el hombre que aparece, el rescatador del elefante, empieza a mostrarle sentimientos de empatía, empieza a mostrarle cariño, empieza a mostrarle acercamiento y crea ese acercamiento entre la víctima y él. De manera que cuando, y llega a ser de tal manera que este síndrome hace, ¿verdad? Que dice aquí que es un estado psicológico, hace que la víctima llegue a empatizar tanto con su secuestrador que es capaz de ayudarlo
a no ser, ¿verdad?, atrapado por la policía o no tener consecuencias por lo que está haciendo. Llegan a crear un vínculo, porque recuerde que cuando el secuestrador limita a la otra persona de su libertad, lo único que le queda a esa persona en medio del miedo, en medio de la vulnerabilidad, en medio de la necesidad, es ese secuestrador. Miren lo que es capaz el ser humano y la necesidad que hay en el ser humano caído. Entonces, fíjese bien, el ser humano, la víctima, comienza a desarrollar un vínculo con el secuestrador, que fue quien le privó de su libertad, a tal punto que llegan a tener un vínculo. Se llega a identificar y probablemente comience a desarrollar sentimientos con esta persona que de primera instancia su intención era hacerle daño, era dominarlo, era privarlo. De igual manera que el domador, ¿verdad? El equipo de domar a los elefantes, la intención no es buena. La intención siempre es estar en control, quitarles el control para sus intenciones funestas, para su propio beneficio, no para beneficio de las víctimas. Entonces, usted se podrá preguntar, ¿y qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, la intención por la cual yo comparto esto en esta mañana es para ponerlo en alerta, porque de la misma manera que yo acabo de describir este escenario para los elefantes y los animales en cuanto a la dominación se refiere, y de igual manera el síndrome de Estocolmo, y pueden haber muchos otros síndromes, ¿verdad? Pero en este caso fue el más que se asimiló, que tenía las más similitudes en cuanto a las privaciones. Se le priva de la libertad. Fíjense que en ambos hay privación de libertad. Hay soledad y hay miedo. Aleluya. Entonces, yo no sé si usted se da cuenta que estos tres factores han sido los factores más fuertes o visibles o palpables durante esta pandemia. El virus hizo y nos sometió de tal manera que todos fuimos encerrados, todos fuimos privados de la libertad, muchos fueron privados, ¿verdad?, de la comida, porque aquí en Estados Unidos, pues, pocas personas padecemos de eso, pero hay muchos otros lugares que sí. En ambas, en la pandemia también hubo miedo. Uno de los factores primarios, la incertidumbre, el miedo, la impotencia, la debilidad, fueron factores palpables para todo el mundo, independientemente quién es usted, dónde usted estaba, cuál era su estado social, económico, de educación. Todos experimentamos todos esos mismos factores. Smith, Dios te bendiga, hija. Todos esos factores. Esto implica entonces que probablemente a falta de todas estas necesidades, nuestro espíritu estaba o está, quizá, ¿verdad? Yo no sé dónde está cada cual en esta mañana, pero esa es mi intención, ponerlo alerta. Su espíritu y el mío ha sido quebrado. ¿Por qué? Porque hemos estado débiles, hemos estado sumamente vulnerables, hemos sentido el miedo, el aislamiento, la soledad, la tristeza, la debilidad. Muchos han testificado que han descubierto cosas de sí mismos que jamás pensaron que estaban ahí. Muchos se sintieron expuestos, muchos se dieron cuenta de muchos ídolos que habían alojado su corazón. Y yo leía en estos días un libro y este comentarista decía, y lo puso de esta manera, diciendo que el ser humano, el corazón del ser humano es una fábrica de ídolos. Y es cierto. Durante todo este tiempo donde se nos ha privado de la libertad, donde se ha roto nuestro espíritu por causa del aislamiento, del temor, de la incertidumbre y todas estas cosas que trajo la pandemia, todos estábamos en esta condición, con espíritus quebrados. Ahora, fíjese bien, el problema de esto y lo que quiero traer en esta mañana es que en ese momento donde el espíritu está quebrado es donde puede pasar algo que determine lo que va a pasar con tu vida y con la mía a partir de aquí, de que nuestro espíritu haya sido quebrado. Porque en el momento donde el elefante se le quiebra el espíritu, se le lleva hasta este estado, aparece alguien que es el domador.
y empieza a darle y a ofrecerle todo de lo que se le privó por tanto tiempo que lo llevó a ese quebrantamiento de espíritu. Pero recuerde bien que este domador no viene a ofrecerle porque sintió compasión, es porque tiene intenciones propias de dominación, de control. De igual manera, en el caso del estado psicológico y este síndrome del Estocolmo, la intención del secuestrador con su víctima no es mostrar empatía, no es, ¿verdad?, ayudar, no es ninguna intención pro víctima, es una intención personal para que la víctima se identifique con él y tener dominación sobre él para sus propias intenciones personales. Entonces, fíjese bien, cuando nosotros nos vamos a la escritura, para que, ¿verdad?, digan, pero ¿y dónde está la conexión? Vamos a llevarlo al filtro de la escritura. Cuando nosotros nos vamos a la escritura, y voy a ir primero al Antiguo Testamento, vemos un pueblo, el pueblo de Israel, que durante mucho tiempo estuvo privado de su libertad. La Biblia dice que 400 años y por mucho tiempo ellos clamaron y lloraron para que Jehová, ¿verdad?, los liberara como había prometido. Y después de esos 400 años de esclavitud, la Biblia dice que el Señor envía un libertador. Durante esos 4 años ellos fueron privados de su libertad, fueron maltratados, fueron subyugados, le enseñaron cosas nuevas que no era parte de lo que era el pueblo judío. Y cuando llega el libertador para liberarlo, su espíritu estaba quebrantado. Porque nuevamente llevaban cautivos, le habían robado todo lo que ellos eran. Y todo lo que ellos creían, todos no podían adorar a Dios, tantas cosas de las que ellos fueron privados. Su comida era limitada, los trabajos a los cuales los sometían eran sumamente crueles. Inclusive cuando Moisés se presenta a Faraón para que deje ir a su pueblo y Faraón comienza a ver lo que Dios está haciendo, dice la Escritura, que doblegó su trabajo y fue aún más cruel para lograr dominarlos. Entonces, fíjese qué interesante que cuando Moisés, Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud y, ¿verdad?, a través de todas las plagas y todo lo que Dios hizo, el Señor saca al pueblo, lo libera de la esclavitud donde estaban secuestrados, estaban sometidos, estaban privados de su libertad. Pero este pueblo había logrado desarrollar un vínculo con los israelitas. Entonces dice la Escritura en el libro de Éxodo capítulo 14. Mire bien, 400 años clamando por libertad, 400 años subyugados, 400 años quebrantados de espíritu, porque su identidad estaba comprometida. Todo lo que ellos eran, había crueldad, había sometimiento, todas estas cosas. Entonces, en el capítulo 14, la Biblia dice que ya el Señor había enviado un libertador por amor a su pueblo y por fidelidad. Y dice la Escritura que cuando Moisés saca al pueblo y ellos se encuentran frente al Mar Rojo, miren lo que dice la Escritura. Libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 12. Dice, ¿no es esto lo que hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir en el desierto. Yo estoy hablando de un pueblo que por 400 años estuvieron privados de su libertad. Que lo que le daban eran cebollas a comer, cebollas y ajo. Ahora, ante el peligro de morir frente al Mar Rojo, mire bien, nuevamente, tanto el escenario del elefante, el escenario del secuestrado, que son escenarios donde pone en peligro la vida humana. Mire bien lo que es la vida humana. Ante este escenario de peligro, ante la vida humana, rápido este pueblo cuestionó y dice, porque mejor no fuera a servir a los egipcios que morir
nosotros en el desierto. Mire bien, yo estoy hablando que este pueblo había visto grandes maravillas de lo que Dios había hecho a través de estas plagas. Dios los había librado de la muerte de los primogénitos de una manera espectacular. Ellos habían visto todos los demás primogénitos morir y ellos ser preservados, su vida ser preservada. Estaban contentos, estaban celebrando, mas sin embargo, ante la primera escena donde su vida estuvo en peligro, entonces decidieron volver a su secuestrador. Desearon volver, lo cuestionaron. Allá estábamos mejor. Allá comíamos por lo menos cebolla. Más adelante vemos durante 40 años este pueblo divagando constantemente. Cuando tuvieron hambre, de igual manera quisieron volver a su secuestrador, quisieron volver a su dominador. Entonces vemos que la condición humana sigue presentando los mismos factores que acabamos de discutir. Cuando más adelante el pueblo, ¿verdad? Moisés sube al monte y se tarda y perdieron su líder. No tenían alguien que los dirigiera y se encontraron nuevamente solos. Mire bien, la soledad, la necesidad son grandes factores que debilitan, que ponen en tela de juicio las decisiones que nosotros vamos a tomar. Y mi intención es en esta mañana despertar en usted una alerta, porque usted y yo estamos vulnerables, porque usted y yo, nuestro espíritu ha sido quebrantado en términos de que hemos sido privados de nuestra libertad. Usted no ve cuánta gente hay desesperada. Usted lo que tiene es que prender las noticias, la televisión, las redes y ver la condición humana, el desespero por salir, el desespero por comprar comida. Mire, al principio de esta pandemia, ¿cómo usted todavía se explica? Nadie ha logrado explicar este desenfreno que hubo con el papel de baño. Miren lo que es la condición humana, la preservación humana. Yo creo que en muchas mentes la gente dijo, bueno, si se acaba el papel de baño, hermano, ¿usted sabe cuántos años atrás no existía papel de baño y nadie murió? Pero nuevamente durante tantos años ahora, ¿verdad? Nosotros hemos sido acostumbrados. Hemos tenido tanto, mucho, que cuando todas estas cosas nos faltan, nos ponemos en estado de emergencia, nos sentimos en peligro y empezamos a actuar en sobrevivencia. Ahora mire bien, cuando este pueblo nuevamente se siente solo porque Moisés tardó y no bajó, ¿qué sucedió? Dice la escritura que levantaron una estatua para adorar. Alabado sea el Señor, que era algo que ellos habían aprendido mientras estuvieron en cautiverio, mientras estuvieron en esclavitud. Lo habían aprendido de sus opresores. Fíjese bien, y usted dice, wow, el pueblo de Israel. Mire, mi hermano, el pueblo de Israel era gente humana como usted y como yo. Para mí, ¿verdad? Que soy maestra de Pentateuco, yo me maravillo. Y mientras doy la clase a todas mis clases por 13 años, los llevo a ver las similitudes que hay entre el pueblo de Israel y nosotros. A diferencia de que ellos son israelitas, nosotros somos judíos, ambos seguimos siendo seres humanos. Y la humanidad caída sigue siendo humanidad caída. Y fue la razón por la cual Dios tiene que enviar a su Hijo Jesucristo. Porque no hubo nada ni nadie que pudiera, ¿verdad?, redimirnos como Cristo. Ahora mire bien, cuando nosotros nos vamos más adelante a través de toda la escritura, nosotros podemos ver exactamente las mismas tendencias de naturaleza caída. En los grandes hombres de Dios, hace algunas semanas discutimos, ¿verdad?, la reacción de Juan el Bautista cuando estaba predicando libremente, pero también su reacción contraria cuando lo privaron de su libertad y se vio ante la amenaza de perder su vida. Lo primero que hizo fue cuestionar lo que él había visto y oído con sus propios ojos y oídos. Él había oído la voz que dijo del cielo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Él había visto la paloma descender sobre Cristo. Él había visto milagros. Y ahora, ante el peligro, ante la posibilidad de perder su vida,
preguntó si ese, el cual el mismo Dios le dio testimonio que era el Hijo de Dios, era el Cristo, debían esperar a otro. Mire lo que sucede ante el peligro. ¿Cómo nosotros, usted y yo, podemos tomar decisiones basadas en lo que sentimos, en lo que vemos, en el temor, en la soledad, en todas estas cosas? Ahora mire bien, más adelante a través de toda la escritura, de igual manera, el apóstol Pedro le dijo al Señor, Señor, yo no te voy a negar. Él fue el más agresivo cuando el Señor dijo que alguien lo iba a negar. Dijo, no, jamás, yo estaré contigo hasta el final. Pero nuevamente cuando apresaron a Cristo y él se ve ante el peligro, que lo empiezan a señalar, tú hablas como ellos, tú te pareces a ellos, ante el peligro, ante el miedo que hizo, también lo negó. Y dice la escritura que volvió nuevamente, volvió nuevamente. ¿A dónde volvió Pedro? A pescar. Volvió a buscar su barquita, volvió a donde Dios, el mismo Jesús, lo había sacado y de donde lo había llamado. Esto nos pone a nosotros ante la alerta de que en el momento donde nuestro espíritu ha sido quebrado, como se usa esta terminología aquí, en esto de la dominación de los animales, nosotros vamos a tomar decisiones que si no están basados en nuestra fe, en las escrituras, pueden determinar nuestro futuro. Y verdad, hay mucha gente que ha dicho testimonios hermosos de cuánto han orado, 10 veces más de lo que oraban antes, de cuánto han descubierto quiénes son en el Señor, de cuánta cercanía. Y eso pudo haber sido, ¿verdad?, una de las rutas que tomáramos en esta pandemia donde se nos privó de la libertad de una manera tan, ¿verdad?, en un periodo tan extenso. Yo nunca en toda mi vida había vivido algo así. Estoy segura que nadie de esta generación tampoco. Y se nos privó, nos vimos ante el peligro de ser privados o de que nos faltara la comida. Mire, el papel de baño, yo vuelvo y reitero, ante estos peligros todos estábamos vulnerables, todos sentimos miedo, todos sentimos la incertidumbre. Ahora, algunos lo manejaron de una manera, otros lo manejaron de otra. Y este es mi punto. Nuevamente, en ese momento van a suceder dos cosas. Escuche bien. Ciertamente, Cristo, dice la Escritura, que está cercano a los quebrantados de corazón, para auxiliarnos, para rescatarnos. La intención de Cristo es totalmente diferente a la intención de Cristo y lo que lo motiva a rescatarnos en ese momento de vulnerabilidad, de soledad, donde el espíritu está quebrantado, es el amor. Esa es la intención. Eso es lo que mueve al Señor a acercarse a nosotros, a ofrecernos una mano que nos rescate. Pero yo quiero ponerlo ante la premisa de que de igual manera Cristo está dispuesto en ese momento a hacer nuestro rescate, a hacer nuestra seguridad, a proveer nuestras necesidades, como lo dice la Escritura. De igual manera habrá muchos otros que se acercarán en ese momento donde tu espíritu está quebrado. Se va a acercar la depresión, se va a acercar, mire, le voy a decir algo, y verdad, usted lo puede tomar de la manera que usted quiera, pero tengo pruebas. Se van a acercar mucha gente a tu vida para darte, para ofrecerte en tu momento de vulnerabilidad, en tu momento de soledad, en tu momento de quebranto de espíritu, en tu momento donde te vas a sentir quizá como el elefante, quizá como el secuestrado por naturaleza humana, porque el ser humano, reitero, ante la privación de libertad, y lo podemos ver por donde quiera, ante la privación de la libertad, el ser humano es capaz de cualquier cosa y reacciona de maneras inesperadas. Ante la privación de sus necesidades básicas, mire cómo reaccionamos. Mire cómo reaccionó la gente ante la necesidad o la posibilidad de que nos faltara el papel higiénico.
ballistic. Eso fue una cosa de verdad que todavía yo no lo he podido procesar. Ante la posibilidad de que nos faltara comida, ante la posibilidad de que nos faltaran tantas cosas, hemos visto las diferentes reacciones del ser humano. Ahora escuche bien en esta mañana y recibo nuevamente. Cristo siempre está dispuesto a en ese momento rescatarte, suplirte, lo dice la Biblia. Qué importante es que en el momento que tu espíritu y el mío están quebrados por la falta de todas estas cosas, nosotros nos mantengamos firmes en lo que hemos creído, en lo que hemos conocido, porque nuevamente nosotros somos testigos que en nuestras necesidades Él siempre ha sido propicio, Él siempre ha suplido, en nuestra tristeza Él ha sido consuelo, en nuestra hambre Él ha sido nuestro pan, y así sucesivamente. Pero reitero, de la misma manera que Cristo está ahí, dispuesto a suplir todas tus necesidades, a ser tu compañía, a ser tu roca, tu fuerza, tu castillo, tu seguridad. De la misma manera se van a acercar muchos otros con la misma intención que el domador de los elefantes, con la misma intención que el secuestrador. Aparecen ante tu necesidad y vulnerabilidad ofreciendo cosas que parecen que van a llenar esas necesidades que tú tienes. Por eso la Biblia dice, hermano, que no solamente de pan vivirá el hombre. Entonces, escuche bien, cuando aparecen, y mire, hay unos que tienen label de evangélicos. A veces nosotros estamos esperando que el domador o el secuestrador tenga un sello de secuestrador o domador. Pero el enemigo se disfraza como ángel de luz. Y muchos aparecen en medio donde tu espíritu está quebrado, donde tu alma está quebrada, a ofrecerte alivio, a ofrecerte paz. Mire cómo dijo este pueblo. Ante el peligro de perder la vida frente al Mar Rojo, el pueblo dijo, ay, mejor no hubiese sido quedarnos donde estábamos, porque allí por lo menos comíamos cebolla. Y usted puede creer que ellos pusieron en una balanza el comer cebolla, el estar allí con los egipcios, aunque estaban privados de su libertad, pero estaban vivos. Miren lo que es la preservación de la vida. Ante el peligro de perder la vida frente al Mar Rojo, prefirieron volver hacia atrás y preservar su vida y comer cebolla y ser esclavos, pero tenían su vida. ¡Qué vínculo tan terrible! Ahora escuche bien, ¿seremos nosotros diferentes a los judíos? Ciertamente que no. Reitero, mire a través de toda la escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, la humanidad sigue siendo la misma. Es humanidad caída. Adalys, Dios le bendiga. Buenos días, Miki, Kitsi, Ruti. Muy buenos días a todas. Mire bien. Entonces, van a aparecer rescatadores. Usted sabe que cuando el elefante ha sido privado y ha sido domado y su espíritu ha sido quebrantado, llega un domador. Y lo primero que hace es que lo libera, lo quita de sus cadenas. Le hace compañía. Después de este elefante, estando tan frágil, ha estado tan solo, le hace compañía, le da todo aquello o le ofrece todo aquello de lo cual fue privado. Entonces, escuche bien, ese elefante hace un vínculo tan cercano con esa única persona que le está ofreciendo algo que no es a través del dolor y llega a hacer lo que quiere. Entonces, fíjese bien, hay muchos domadores, si le podemos llamar así, que van a aparecer en tu momento donde tu espíritu esté quebrantado, esté débil. Aleluya. Y algunos, no todos van a aparecer con el label domador. No todos van a tener un label que diga, quiero ofrecerte para sacarte beneficio, como el domador o como el secuestrador. No, hay muchos que tendrán un label hasta de evangélicos. Di que con buenas intenciones, di que edificarte. Pero la diferencia está en la intención por la cual estas personas que se acercan a ti te están ofreciendo lo que tú necesitas. En un tiempo, ¿verdad?, donde no nos podemos congregar, donde no hay ese acercamiento que, hermanos, Dios nos creó de esa manera. Necesitamos contacto físico, necesitamos muestras de amor. Hay muchas necesidades reales, Pastora Morales, Dios le bendiga en esta mañana.
Entonces, los que se acercan en ese momento donde tú has sido privado de todas estas cosas, David, Dios te bendiga, tienes que examinar cuáles son sus intenciones, porque reitero, hay muchos que se acercan con el label de evangélico, de predicadores, de profetas, de tantas cosas, y te empiezan a ofrecer muchas cosas de las cuales tú has sido privada. ¿Cuántos predicadores hoy en día no están abusando de la vulnerabilidad del pueblo, de la falta de congregarse, de la falta de sentir ese vínculo que antes habíamos sentido, y están ofreciendo un montón de cosas, pero su verdadera intención es sacarte? Aleluya. Su verdadera intención no es edificarte, porque ¿qué tienen los muchos predicadores out there de estar ofreciendo tus necesidades en nombre de la palabra, en nombre, verdad, de la necesidad? La realidad es, amado, que tenemos que examinar la intención, porque estamos vulnerables, porque nuestro espíritu ha sido quebrado. Muchos son los que se van a acercar a ti a ofrecerte compañía, a ofrecerte tantas cosas. Usted sabe cuántas cosas se nos han ofrecido, por lo menos aquí en la nación americana, a mucha gente se le ha ofrecido muchas ayudas. Para ella, usted tiene que decir ciertas mentiras para cualificar. Pero ante la necesidad humana, ante el peligro de que nos falte aquello de lo cual estamos acostumbrados, somos capaces de cualquier cosa. Cuídese de usted mismo. Entienda que nuestro corazón, como dijo ese escritor, es una fábrica de ídolos. Hay muchas cosas que te van a tocar la puerta. Mire, la comida es uno de esos personajes que se van a acercar en este momento. Yo no sé usted, yo encuentro mucho confort, ¿cómo se dice? Alivio cuando como. ¿Alguna vez usted ha comido, no por hambre? Y yo vi, ¿verdad?, muchos memes en las redes de cuántos letreros mucha gente tuvo que poner en los refrigeradores, porque ante el encierro, ante la privación, mucha gente se fue tras la comida, porque sentían alivio, porque sentían confort, porque sentían que eso calmaba su ansiedad o sus necesidades. Y muchas veces se logra un vínculo con la comida nuevamente, porque ante el peligro de perder alimento, de que los precios van a subir, de que no se consiguen carne. ¿Usted sabe cuánta gente compró carnes desmedidamente y han comido carnes desmedidamente por el peligro que implica que algún día quizás no la podamos tener? Miren lo que es nuestra humanidad. En esta mañana yo quería despertar alerta. ¿Sabe por qué? Porque mientras más nosotros conocemos nuestra humanidad y aceptamos que nuestra humanidad caída tiene estas tendencias, más nos podemos cuidar de ella. Más podemos estar alerta. Recuerde bien que la Biblia dice en el libro de Jeremías que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Mucha gente se puede acercar a ti en estos momentos. Di que para liberarte, di que para ofrecerte un escape, pero tienes que mirar que la intención es tener control sobre ti, es dominarte. Aleluya. ¿Y cuántas cosas no están dominando al pueblo en estos días? ¿A cuántos ídolos, detrás de cuántos ídolos no nos hemos ido? ¿Cuántas personas, mire, todos los testimonios de todas las personas que oran 10 veces más de lo que oraban antes y descubrieron que ahora aman más a sus hermanos que antes? Y todas estas enseñanzas lindas, gloria a Dios, yo he tenido las mías. Pero de igual manera hay muchos otros que están detrás de la cortina batallando con conductas y con cosas que no agradan a Dios. No quizá con intención. Griselda, Dios le bendiga, muy buenos días. No con la intención, porque nadie se levanta un día y dice, yo le quiero ser infiel a Dios. Nadie se levanta un día y dice, ay, tengo ganas de levantar un ídolo en mi corazón. Nadie. Esa es nuestra tendencia, por eso es que tenemos que permanecer en la Escritura, por eso es que tenemos que analizar cuando nuestro espíritu está quebrantado, cuando nuestra alma está rota, cuando estamos privados de tantas cosas, cuando hay soledad, cuando hay vulnerabilidad. Tenemos que estar en alerta mode.
no examinando, no, juzgando o analizando a los demás, sino primero, antes que todo, a nosotros mismos. Cuídate de ti, mi hermano, cuando tu alma está rota, cuando tu espíritu ha sido roto por todas estas cosas. Porque siguen habiendo unas tendencias. Ahora mire bien, Cristo siempre va a correr ante tu necesidad, ante tu vulnerabilidad, ante tu momento triste. La Biblia está llena de promesas donde el Señor ha prometido estar con nosotros hasta el fin, suplir nuestras necesidades, nuestro vestido, nuestro calzado. La Biblia dice que las aves ni tejan, ni hilan, ni trabajan, y el Señor las viste, las flores del campo, aleluya. El Señor suple sus necesidades. Él está dispuesto, Él está ahí. Pero qué importante es tener en mente que en nosotros hay unas tendencias, aleluya, de esta bendita naturaleza caída. Entonces, a veces estamos cuidando tantas cosas, pero no estamos cuidándonos de nuestro propio corazón, que reitero, es una fábrica de ídolos, y los ídolos se levantan. Los ídolos no se levantan en tus tiempos de gloria. Los ídolos no se levantan en tus tiempos buenos. Los ídolos se levantan en momentos de fragilidad, de necesidad y de vulnerabilidad. ¿Cuánta gente no se ha refugiado en la comida? ¿Cuánta gente no se ha refugiado en tanta gente ofreciéndole alivio, palabras dulces que endulzan sus oídos, pero que están lejos de la verdad de Dios? ¿Cuántos predicadores con mucho respeto no se han aprovechado de esta vulnerabilidad de la soledad? Y se han acercado sigilosamente a muchas ovejas que ya tienen pastores, quien los enseñe, quien los cuide, quien los proteja, y les han ofrecido algo. Y el ser humano, ante el ofrecimiento de algo que le ha faltado por tanto tiempo, más de 65 días, en mi calendario, en el calendario, ¿verdad?, de la CDC, son mucho más. Hemos sido privados de muchas cosas. Y esto implica que van a aparecer muchos en el camino que te van a ofrecer exactamente aquello de lo cual tú fuiste privado. Y el ser humano es capaz de tanto, amado. Quizá usted se ha escandalizado cuando ha visto en las redes, ¿verdad?, el desenfreno humano ante la necesidad. Pero la realidad es que esa es nuestra naturaleza caída. Y con esa batallamos diariamente y tendremos que tomar decisiones. ¿Qué es lo que marca la diferencia entre uno y el otro? ¿Qué es lo que la intención? La intención. Todo depende de la intención. Cristo se acerca por amor. Todo lo demás que se acerca a ti, que te ofrece escape, como lo es la droga, las pastillas para dormir. Usted sabe cuánta gente su escape ha sido dormir. Porque mientras tú duermes, tú no sientes dolor. Mientras tú duermes, tú no sientes incertidumbre. Mientras tú duermes, tú no sientes miedo. ¿Cuánta gente, de igual manera, la depresión le tocó la puerta? El Dios de la comida, como decía el pastor el día de anoche. ¿Cuántas cosas no te han ofrecido alivio? Cuidado, cuidado la decisión que tú tomes. Fíjense bien, cuando el pueblo de Israel se encontró ante la soledad, y nuevamente hay una palabra clave que está en todas estas historias. Dice la escritura que cuando empezaron a pasar los días, no fue cuando Moisés subió, que ellos decidieron levantar un ídolo. Fue cuando Moisés se tardó, aleluya. Es cuando los días empiezan a pasar, cuando la bendita pandemia no se acaba, cuando todavía no podemos salir, cuando todavía no podemos abrir nuestras iglesias, cuando todavía la comida está escasa, cuando los días siguen pasando, aleluya. Y nos sigue poniendo en una posición de dependencia, de temor, de todas estas cosas. Qué importante es ir al rescatador
correcto. Muchos te ofrecerán alivio y rescate, pero solo uno lo hace por amor, lo hace sin intenciones funestas, y es Cristo. Aleluya. Es Cristo. Él puede sanarte, Él puede ser tu compañía, Él puede suplir tus necesidades. Mire, yo compartía con una hermana que lo que para ti, para mí es una necesidad, y por lo cual nos volvemos, ¿verdad? Caemos en un caos, como lo es quizá las cenas llenas, la comida. En Belice, y hablo de Belice porque es un país donde yo he ido mucho y donde yo he visto con mis propios ojos, nadie me lo ha contado. Lo que para ti, para mí es un caos, que no hay papel de baño, que no hay carne, en Belice es el todos los días y es algo normal. Ni los hace sufrir ni los hace desesperar porque están acostumbrados. Pero para ti, para mí es un caos. Entonces, esto nos pone a nosotros en una posición más peligrosa. ¿Por qué? Porque tenemos tanto. Se nos ha dado tanto. Entonces, cuando el problema está que al que más se le da, más se le jala. Mire, el que mucho te da, examínalo. Examínalo. Mire, hay gente, hablando de relaciones entre parejas, hay hombres que te dan y te dan y te dan y te dan demasiado. Y yo no sé si alguna vez usted se ha sentido como que, ¿qué tú quieres? Porque yo creo en el amor genuino, el que da, ¿verdad? Sin intención, que dice la Biblia. El amor todo lo sufre, todo lo espera, el amor da sin interés. Yo creo en ese amor. Pero juntamente con ese amor se cuelan los otros amores, los que son con intenciones, los que esperan a cambio, los que la raíz es interés personal. Ese es el problema, que entre todas las necesidades se cuela, entra el que es correcto, el que es sin intenciones, pero también entra el otro. Entonces, escuche bien en esta mañana, alerta, los días siguen pasando. Alerta, corazón, corazón quebrado, alma rota, alerta. De todo lo que va a venir a tu mente, de todo lo que va a tocar la puerta de tu corazón, de todos los refugios, de todo lo que se te va a ofrecer. Cuidado, analízalo, llévalo a través de la Escritura. No aceptes nada que no venga a través de Cristo. Aleluya. Que parezca el resuelve, que parezca, ¿verdad? Esa salida inmediata. Cuidado, cuidado, alerta corazón. Alerta corazón, cuídate de ti mismo cuando tú, fíjese, el problema es que hay gente que dice, bueno, yo estoy segura en la Escritura. Yo también estoy segura, pero es en la Escritura. Sin ignorar que yo tengo una tendencia, que mi corazón es engañoso, que mi corazón fabrica ídolos. Por eso el pueblo de Israel duró tanto tiempo. Y mucha gente puede decir, es que yo tengo tantas experiencias en el Señor que jamás yo volvería atrás. Bueno, el pueblo de Israel vio el mar abrirse en dos. ¿Alguna vez usted ha abierto el océano abrirse en dos? No. El pueblo de Israel vio maná caer del cielo. El pueblo de Israel vio agua brotar de la peña. El pueblo de Israel experimentó la nube, la columna de fuego. Aleluya, la liberación, vieron las plagas, vieron cuando los liberó de la muerte de los primogénitos, y aún así sus corazones levantaron ídolos y desearon volver a su domador, no a su domador, perdón, a quienes los tenían presos. Miren lo que es la naturaleza caída. Y reitero, usted y yo tenemos a Cristo, pero la realidad es que la naturaleza caída está ahí todavía. Usted puede ser muy espiritual, usted pudo haber alcanzado todas las experiencias, olvídese, usted pudo haber visto una nube, usted pudo haber sentido la presencia de Dios, usted puede tener las experiencias más espectaculares durante esta pandemia, pero su naturaleza caída todavía está ahí. Por eso la Biblia dice que el que quiere estar firme, mire que no caiga. Porque está ahí. Eso es lo que nos hace depender de ¿quién? De Cristo. Por eso es tan importante de qué o de quién nosotros estamos dependiendo en este tiempo. Por eso es importante analizar todas aquellas vías de escape que se nos están ofreciendo.
vías de escape. Todo lo que nos está endulzando el oído. Todo lo que, usted sabe cuánta gente se aprovecha de tu soledad y se acercan a ti, ofreciendo todo aquello que tú necesitas. Y of course, como has sido privado de ello por tanto tiempo, tú lo agarras sin examinar lo que hay detrás. Mi intención en esta noche, mi intención en esta mañana, perdón, es que usted esté en alerta, examinando, escudriñando. ¿A quién? A su propio corazón. Que vaya a la luz de las Escrituras, que entienda que en este tiempo muchos se acercarán, ya sea personas, ya sea vías de escape, muchos se acercarán. Lo que va a determinar su decisión debe ser la Escritura y el analizar la intención de lo que te están ofreciendo. Mire, el diablo ofrece un montón de cosas y el mundo también. Mucha gente dice, el mundo no ofrece nada. Si no ofrece nada, ¿por qué hay tanta gente en el mundo? Yes, it does. Ofrece muchas cosas, ofrece placeres, y el placer, el ser humano es capaz de cualquier cosa por el placer. Ofrece tanto, pero es engañoso, su final es camino de muerte, es engañoso, la intención que hay detrás es otra, es nefasta, es funesta, aleluya. Entonces hay muchas cosas, muchos ofrecimientos, muchas vías de escape, como lo es la comida, como lo es el dormir, como lo es encerrarte en tu propia burbuja, tantas cosas, pero tenemos que analizar qué hay detrás, qué hay detrás. Así que en esta mañana, yo no sé cómo está tu espíritu, tu alma, si está rota, ¿verdad? Yo creo que en algún momento todos nuestro espíritu ha sido roto porque hemos experimentado el miedo, la soledad, el aislamiento, la incertidumbre. Todos aquí, nadie, absolutamente nadie, independientemente cuántos años tú lleves en el Señor, cuánto tú conozcas la Escritura, cuál sea tu raza, cuál sea tu estado económico, tu estado de educación, no importa. Todos hemos experimentado la privación de libertad, una de las primeras cosas y más grandes. Y todos hemos mostrado consecuencias de ello, todos, unos de un nivel, otros de otro. Pero la verdad es que la realidad muchos lo disimulan, si le podemos llamar así. Otros simplemente hablan con vocabulario de fe. Y a veces esto es otra cosa que algún día debemos discutir, lo que es vocabulario de fe y lo que es denial, lo que es negación. Hay una grande diferencia entre una y la otra. Y cierto es, pero nuevamente con esto cierro, cuídese de usted mismo. Cuídese de su corazón, que es más engañoso que todas las cosas. Cuídese, cuídese. En esta mañana entiende que Cristo se ha acercado, se ofrece, está dispuesto para ti, para ser tu compañía, para llenar todas tus necesidades, pero de igual manera habrán otras cosas que se acercarán a ofrecerte lo que solamente Dios ofrece por amor. Por amor. Así que en esta mañana vamos a orar. Vamos a orar. Yo siento un peso tan grande en mi espíritu, porque nuevamente lo que ha salido a la luz son los logros, los lindos testimonios. Pero hay mucha gente batallando. Los casos de depresión han subido, los de suicidio también. No todo el mundo es tan fuerte como tú. No todo el mundo tiene el nivel de fe que tú tienes. Hay unos más débiles. Hay gente que de verdad están calladitos porque les da vergüenza, porque probablemente se supone que yo hubiese sido más fuerte, se supone que yo hubiese manejado esto mejor. Hay matrimonios que están en crisis por falta de libertad, por este confinamiento. Hay matrimonios que están en crisis y están en silencio porque les causa vergüenza descubrir cuán débiles eran, que no eran tan fuertes en su fe como se supone que fueran. Entonces callan.
Y en ese silencio es el temor donde aparecen vías de escape o de alivio. Aleluya. Por eso, pueblo, tenemos que orar por los que están detrás de la cortina, cargando con vergüenza, cargando con temores, cuando aquellos que están ahí han sido tan quebrados que fueron confundidos con tantas voces que se acercaron para ofrecerle su necesidad y probablemente fallaron, cayeron, quedaron atrapados en cosas y en lugares y en dioses que no agradan a Dios. No por voluntad propia, porque reitero, nadie decide, ay, me quiero atar, ay, quiero levantar un ídolo en mi corazón. No, mi amado. Mucho menos cuando tú has conocido a Dios, cuando tú has conocido lo que es la fe cristiana. Pero nuevamente confiaron demasiado o simplemente no se dieron cuenta qué grande es nuestra vulnerabilidad humana. Alabado sea el Señor. Así que únase conmigo, si usted es tan amable, únase conmigo en esta mañana y vamos a interceder por aquellos que no han sido tan fuertes, por aquellos que han sido confundidos, por aquellos que han oído voces extrañas, por aquellos que han sido aún arrastrados detrás de gente que se disfrazaron de buena intención con label de que vengo a rescatarte y sus intenciones eran funestas, era beneficio propio. Aleluya. Cuídese, escudriñe y examine a través de la Escritura, que es la única, las opiniones humanas. ¿Y cuántas opiniones han fluido en este tiempo? Miles. Qué difícil, hay tantas voces a nuestro alrededor. Por eso es tan importante en algún momento apagar las noticias, apagar las redes e irnos a la Escritura. La Biblia dice, el salmista decía que mientras él dormía en su sueño, el Señor le aconsejaba. Aleluya. Y ese es el consejo, el único consejo que usted no tiene que poner en tela de juicio. ¿Por qué? Porque en su intención, su origen, siempre es el amor. Aleluya. Siempre será el amor genuino. Aleluya. Ese amor que tuvo el Padre de tal manera que dio a su único Hijo para salvarnos y librarnos de esta bendita humanidad caída. El único. Alabado sea el Señor. Así que oramos en esta mañana. Padre, yo me uno a este pueblo. Yo me uno en un solo espíritu. Como dice tu palabra, claman los justos y Jehová oye. E intercedemos delante de ti. Te queremos agradecer que nos has preservado en medio de tantas voces, de tanta confusión, de tanta vulnerabilidad, de tanto aislamiento. Tú nos has preservado. Pero Señor, intercedemos delante de ti por aquellos que han sido engañados, por aquellos que fueron confundidos por tantas voces y se desviaron, por aquellos que no pudieron manejar, que no pudieron agarrarse de tu palabra, o que quizás, Señor, en su falta de búsqueda de ti, tomaron otras vías, otros escapes. Quizás, Señor, muchos se ofrecieron, tocaron sus puertas, ofreciendo escape, ofreciendo alivio, ofreciendo compañía, y ante su necesidad fueron engañados. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, como estas vidas, estos rehenes que logran desarrollar un vínculo con aquellos que le privan de su libertad, quizá hay muchos. Y quizás están escondidos porque conocen la verdad y sienten vergüenza de haber sido arrastrados. Quizás están sufriendo en silencio. Quizás no buscan ayuda porque se cuestionan cómo llegaron ahí. Yo te intercedo en esta mañana que tu misericordia les alcance. Porque ese eres tú. Tu palabra dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, donde alcanzaremos misericordia. En esta mañana, Espíritu de Dios, recuérdales que todavía pueden venir a ti, que tú eres el único que rescata por amor, sin intenciones, Señor, personales,
sin intenciones funestas de dominación. En el nombre de Jesús intercedo por aquellos que están en depresión, que están batallando con el suicidio, que están batallando con la soledad, aquellos que se han escondido en la comida, en las pastillas, que se han escondido, Señor, en una cama, en un cuarto, que no quieren salir, aquellos que han tomado vías alternas porque eran más rápidas, porque pensaron que tú te tardaste en sacarnos de esta situación. Pero declaramos en esta mañana que tú eres soberano, que tú nunca llegas tarde, Señor, que simplemente utilizas todas estas cosas para exponer los ídolos de nuestro corazón. Intercedo junto a este pueblo, Señor, para que tu Espíritu Santo nos revele, nos dé convicción de quizás cuántos ídolos se han levantado en nuestro corazón. En el nombre de Jesús intercedo por otro, pero me responsabilizo en esta mañana por los míos y te pido perdón. Me humillo y me reconozco delante de ti, Señor. Solamente tu Espíritu puede desnudar. Solamente tu Espíritu nos puede revelar y dar convicción de nuestros propios ídolos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Todo ídolo de religión, aleluya. Porque muchas veces los ídolos se disfrazan de religión para que no los veamos. Mas sin embargo, Señor, no es la religión, sino tú. En el nombre de Jesús, derriba todo ídolo que nuestros corazones han querido levantar en esta temporada. En el nombre de Jesús de Nazaret. Que rindamos nuestra voluntad solamente a ti, Señor. Solamente a ti, ayúdanos. Sé propicio, Señor, en esta mañana. Trata con cada vida que ha descubierto que se fue tras ídolos. Vuélvelos a ti, Espíritu Santo, vuélvelos, llámalos, desnúdalos delante de ti, Señor. Desnúdalos. Quita todo argumento humano, aleluya. Quita todo argumento humano. En el nombre de Jesús de Nazaret, en esta mañana, Señor. En esta mañana susurra a su espíritu quebrantado que tú estás dispuesto, que tú eres la puerta de escape, la única puerta eres tú, Cristo. Gracias que tú eres nuestra seguridad, nuestro pan, nuestro consuelo, nuestra compañía. Gracias, Jesús. Gracias, tu nombre es como ungüento derramado sobre nosotros. Jesús, clamamos a ti en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias en tu nombre. Gracias, Señor, por velar por nosotros. Cuando nosotros mismos no hemos podido hacerlo porque nuestra vulnerabilidad nos ha privado de tantas cosas. Gracias por cuidarnos, por preservarnos. Gracias por el Espíritu Santo que nos alerta. Gracias. Oh corazón, en esta mañana renuncias a todo ídolo. Alma mía, espera en Jehová. Alma mía, adora al único que merece adoración. Refúgiate, alma mía, en el único refugio verdadero, Cristo Jesús. Gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por la vida. Quita la culpa, la vergüenza, Señor. En el nombre de Jesús, de todos aquellos que están detrás de la cortina, de todos aquellos que no son del grupo que testificaron en vía pública, que estaban en pie, que habían orado mucho. Bendice a aquellos que no han podido orar, Señor. Y se han preguntado, ¿por qué no puedo orar?
Aquellos que la vulnerabilidad, el tiempo, la soledad, la tristeza, el miedo, la incertidumbre han paralizado sus rodillas. Levanta en esta mañana rodillas paralizadas. Levántalas, levántalas en el nombre de Jesús. Pero primero quita la culpa, quita la vergüenza. Y llámalos a acercarse al trono en esta mañana. El Espíritu de Dios llama al trono de misericordia, al trono de la gracia, aleluya, donde podemos acercarnos confiadamente, sabiendo que alcanzaremos misericordia. Gracias. Oh, no tengo palabras para agradecerte que me hayas preservado. No puedo decir, Señor, que han sido mis propias fuerzas. Te agradezco que ha sido tu misericordia. No entiendo qué hay en mí para que me ames. No lo puedo entender. Creo que nunca lograré entenderlo, pero te agradezco que me ames aún en mis días más inciertos, en mis días más vulnerables. Gracias. Cuando más débil estuve, gracias por ser mi socorro, por ser mi castillo donde me pude refugiar. Gracias. Perdóname si en días difíciles me desvié tras ídolos de mi corazón. Renuncio a ellos en esta mañana y me vuelvo a ti, el único Dios verdadero. Gracias. Gracias por las vidas que van a tener alcance a esta palabra. Gracias. Gracias. Gracias en esta mañana. Poderoso es nuestro Dios. Bien, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Yesenia, Dios te bendiga, mi hija. María, Dios te bendiga. Sandra, Yana, querida, saludos para tu familia. Pastora, Dios me la bendiga mucho. Dios me la bendiga. Iglesia Cristiana Pentecostal. Mi niña Alexandra. Ruti Polanco, Dios te bendiga. Dios le bendiga a todos en esta mañana. Dios le bendiga. Si usted es fuerte, no todo el mundo está donde usted está. No todo el mundo está donde usted está. Pero en esta mañana yo creo en el favor de Dios. Yo creo en el favor de Dios. Le agradecemos. Será hasta el próximo viernes en su programa Disciplinas Libertadoras. Pasen todos un día bendecido en el Señor. Pasen todos un día bendecido. Que la paz de Dios abunde en sus corazones. El próximo viernes volvemos otra vez con Disciplinas Libertadoras a las 8 de la mañana. Y en la tarde, a las 6 de la tarde, volveremos a tener un segundo episodio de Conversaciones Libertadoras, la redención en mi historia. Y vamos a tener también una historia espectacular que compartir con todos ustedes. Y de igual manera queremos ya anunciar, ¿verdad? Así un chin nada más, que pronto estaremos haciendo Mujer Disciplinada 2020. El año pasado hicimos Mujer Disciplinada por primera vez, y este año Mujer Disciplinada 2020 estaba diseñado para ser este sábado, pero por causa, ¿verdad?, que todos conocemos, quedó cancelado y lo vamos a hacer virtual. Este año lo vamos a hacer virtual. Así que ya estamos en la preparación de Mujer Disciplinada 2020. Si usted se lo perdió por causa de distancia el año pasado, este año usted va a poder ser parte de ello, ya que va a ser a través de la vía de Zoom. Así que usted va a tener el privilegio de ser parte de Mujer Disciplinada 2020. Así que Dios le bendiga. Pasen todos muy buenos días. Un abrazo en el Señor. Un abrazo en el Señor. Yo no sé cuánto tiempo hace que no le abrazan por causa de distanciamiento, pero recibo un abrazo en el Señor en esta mañana. Bendiciones, muy buenos días.